Hola, muy buenas tardes. Nuestro reto es el análisis de un supercapacitor. Mi equipo está conformado por Naomi, Miranda, Corinne, Ana Pau y su servidor Antonio. Primero definamos el funcionamiento de un supercapacitor. El capacitor es un aparato creado para almacenar energía eléctrica mediante la electrostática. Está compuesto de dos electrodos sumergidos en un electrolitro, separados por un material semipermeable. Este mismo evita los cortocircuitos y permite el paso de los iones. Su aplicación es en el diferencial de potencial. En un supercapacitor sucede cuando los electrodos acumulan de la terminal negativa, atraen los iones positivos y del electrolito para intentar balancear la carga, y del lado de las cargas positivas, los iones negativos son atraídos, estos del dieléctrico. Aquí podemos ver en esta imagen que de un lado están los cátodos con los iones positivos, del otro lado está el ánodo con los iones negativos, y principalmente el electrolito, vemos cómo es que se van cargando las paredes dentro del dieléctrico hacia sus opuestos. Siguiente. Algunas características son su gran periodo de operación, la capacidad que tienen para manejar altos valores de corriente, el valor de carga fácil de monitorear, tienen una alta eficiencia, al igual que tienen un rango tanto de tensión como de temperatura, tienen ciclos de funcionamiento largos y facilidad de mantenimiento. Siguiente. Bueno, los capacitores también pueden ser vistos como circuitos RC. Y bueno, sabemos que los circuitos RC se componen de dos placas metálicas, de un dieléctrico, y más que nada un supercapacitor son pares un supercapacitor también se compone de lo mismo que tiene un circuito RC, solo que estos son capaces de almacenar más energía. Siguiente. Siguiente. Naomi. Y en estas gráficas se pueden observar los procesos de carga y descarga de un supercapacitor. Cuando se está cargando, la corriente disminuye y el voltaje y la carga aumenta en un tiempo diferente de cero. Y en el proceso de descarga en un tiempo diferente de cero, los tres componentes, voltaje, corriente y carga, bajan. En un tiempo de 5 tau, tau es la corriente de tiempo. La constante de tiempo, perdón. Siguiente. Para esto, antes de entrar con los supercapacitores, analicemos un poco lo que son las leyes de Kirchhoff. Para analizar un circuito RC, estas son necesarias, pues determina que la primera ley es la corriente que entra a un nodo es igual a la suma de las corrientes salientes. Como lo podemos ver en el nodo 1, la corriente de 18 amperios entra y dos corrientes diversas, una de 9 amperios y otra de 9 amperios hacia abajo. Y así lo podemos ver también en el nodo 2, que la suma de las dos corrientes es el total de la corriente saliente. Dentro de la segunda ley tenemos que en un circuito cerrado la suma de las tensiones de la batería que se encuentran al recorrerlo siempre serán iguales a las sumas de las caídas de la tensión existente sobre la resistencia. Esa segunda ley es mejor conocida como la ley de las mallas y es simplemente el estratificar, dependiendo de los nodos, cuántas mallas o cuántos circuitos de energía existen dentro de un circuito cerrado RC, como lo podemos ver en la imagen con los colores rojo, azul y verde. Siguiente. El análisis del supercapacitor, comenzamos viendo que la malla 1 corresponde en donde está el voltaje y dos resistencias, junto con la capacitancia 1. En la malla 2 está el capacitor 1 y 2, junto con otra resistencia. Siguiente.
Si consideramos que la intensidad es la diferencial de la carga con respecto a la capacitancia y el voltaje de la capacitancia es la carga sobre su capacitancia, podemos concluir que en el nodo A entra la intensidad 1 y sale intensidad 2 y 3. Conforme a las leyes de Kirchhoff, resulta que la intensidad 1 es igual a la intensidad 2 más la intensidad 3. Y sustituyendo con los valores que tenemos que considerar, se podría decir que la intensidad 1 es igual a la diferencial de la carga 2 con respecto al tiempo más la diferencial de la carga 1 con respecto al tiempo. En la malla 1, usando las leyes de Kirchhoff, podemos ver que el valor E o el voltaje 1 es igual a la intensidad 1 por la resistencia 1 más la intensidad 1 por la resistencia 1 más el voltaje del capacitor. Viéndolo así, el voltaje del capacitor es igual a la carga sobre su capacitancia, entonces así lo escribimos, dando como resultado que E es igual a I1 de la suma de RC más R1 más el voltaje de la capacitancia. En la malla 2 no tenemos ningún voltaje que sume, entonces nada más sería la suma de la resistencia 2 por la intensidad 2 más la suma de la carga 2 más el voltaje de la capacitancia 2 menos el voltaje de la capacitancia 1. Siguiente. Si la intensidad 2 es igual a la diferencia de la carga 2 con respecto al tiempo, entonces en la ecuación 4 podemos decir que la carga 1 sobre la capacitancia 1 es igual a la resistencia 2 por la diferencial de la carga 2 con respecto al tiempo más la carga 2 de la capacitancia 2. Entonces, también podemos definir que la diferencial de la capacitancia, la diferencial de la carga 1 con respecto al tiempo es igual a la capacitancia 1 por la resistencia 2 por la segunda derivada de la carga 2 con respecto al tiempo más la carga de la capacitancia 2 con respecto al tiempo por C1 entre C2. Así sustituimos la fórmula 2 en la fórmula 3, dando como resultado la ecuación que tenemos en pantalla. Siguiente. Ya sustituyendo todas nuestras fórmulas, sustituyendo todas nuestras fórmulas en la ecuación 5 y también los valores iniciales, podemos concluir que 5 es igual a 1.1 de la segunda derivada de la carga 2 con respecto al tiempo, más 1310 de la diferencial de la carga 2 con respecto al tiempo, más 10.000 de la carga 2. Siguiente. Siendo nuestra ecuación diferencial final la que acabo de mencionar, donde Q de 0 es igual a 0 y la derivada de 0 es igual a 0. Siguiente. Poniendo esta solución en MATLAB nos da la ecuación que aparece en pantalla, es muy larga. Entonces, si lo graficamos donde el tiempo va de 0 a 0.7, obtenemos de que su tiempo se carga al 99.3% en aproximadamente 0.63 segundos. Y de hecho en la gráfica podemos ver de que empieza a tener una asíntota horizontal cuando llega al valor 5. Siguiente. Ok, ahora para calcular la energía del capacitor es necesario verlo de estas tres maneras. Existe un capacitor 1 y un capacitor 2 dentro de nuestro diagrama. Para ello, lo que he hecho es juntar los capacitores 1 y 2 y definir la siguiente fórmula, donde obtenemos la energía. Para este capacitor 1,2, igual la energía a 1.375 por 10 a la menos 3 segundos, que son la suma total del capacitor 1 más el capacitor 2. Sus energías consta de el capacitor 1, la energía es 0.125 por 10 menos 3 joules, y el capacitor 2, su energía es de 1.25 por 10 a la menos 3 joules. Haciendo la suma, pues nos da lo que es la energía del capacitor 1 y 2, retomando que es como 1.375 por 10 a la menos 3 joules.
Y para el análisis también se hizo el cálculo de la constante de tiempo tau y se calculó multiplicando R por C y utilizando los coeficientes de la ecuación diferencial de segundo orden, A, B y C, y se utilizó esta ecuación. Siguiente, por favor. Al sustituir los valores se puede resolver por medio de la fórmula general y se obtienen dos valores, S1 y S2. S1 es igual a menos 7.68 y S2 a menos 1183.22. Siguiente, por favor. Después empieza a utilizar, se sigue utilizando la fórmula de R por C. Siguiente, por favor. Bueno, en la pregunta 5 del reto se nos pide obtener el valor de resistencia de carga que se podría utilizar para disminuir el tiempo de carga en 10 milisegundos. Y bueno, sabemos que tau está dado por la resistencia de carga 1 y 2 por la capacitancia 1 y 2, y esto nos da un valor de 0.130 segundos. Y para la pregunta 5, lo que queremos es que tau sea 0.120, así que simplemente vamos a despejar la resistencia de carga de toda la ecuación y nos queda que RC es igual a tau entre la capacitancia 1 y 2 menos la resistencia 1 y 2. Y ya metiendo los valores que tenemos antes, nos da que para un tiempo de 0.120 segundos necesitamos una resistencia de carga de 890.91 ohms o 0.8901 kilo ohms. Y bueno, retomando el cálculo de tau, se utiliza la función de carga y la ecuación que ya teníamos se deriva y se utiliza para un tiempo igual a 0. Como mencionó Miranda, Q es igual a 0 y la derivada también es igual a 0. Siguiente, por favor. Y se empiezan a despejar A y B y al final se deja todo en términos de A. Siguiente, por favor. Y al despejar se obtienen dos ecuaciones que es A y B. S es una constante, entonces se puede decir que la podremos omitir. Y al final nos queda la fórmula para obtener tau 1, que es 1 sobre S1. El valor de S1 ya lo habíamos obtenido. Y entonces es 1 sobre 7.68 y el valor es 0.130 y el valor de tau 2 es 1 sobre S1 y sobre S2, perdón, y ahí es 1 sobre 1183.22, que era el valor que habíamos obtenido al principio, y la constante tiene un valor de 8.45 por 10 a la menos 4. Siguiente, por favor. Y si modelamos el circuito en LTSpice, podemos observarlo de la siguiente manera. Son dos capacitores, 3 resistencias y el voltaje, que es donde se hacen como las modificaciones. Se tiene que utilizar un pulso para poder hacer el análisis correcto. Siguiente, por favor. Y se obtienen las siguientes gráficas. Para el condensador 1, se obtiene esta gráfica para la corriente y esta para el voltaje. Siguiente, por favor. Y para el capacitor 2, que es donde no está conectado ninguna fuente de voltaje, se obtienen estas gráficas. Son diferentes justamente por eso, porque no hay conectada ninguna fuente que le dé energía. Siguiente. Siguiente, por favor. Y bueno, en la aplicación de los supercapacitores podemos ver que la demanda energética está creciendo y tienen que aumentar las nuevas
las nuevas tecnologías que no dañen al medio ambiente y que nos den la misma eficiencia tecnológica, y una buena opción son los supercapacitores. Siguiente, por favor. Y bueno, algunas aplicaciones de los capacitores, además de las que ya mencionó mi compañera, son los autos híbridos y eléctricos, ya que se utilizan para mejorar las baterías de ion litio, en los frenos generativos para reducir la velocidad de un vehículo, transformando parte de su energía cinética en energía eléctrica. Igualmente se usa en relojes, memorias, computadoras, celulares y cámaras, y también se utiliza en marcapasos. Siguiente. Bueno, como conclusiones, se puede concluir que los datos obtenidos en los simuladores virtuales y en los que obtuvimos teóricamente concuerdan. Y también sabemos que para comprobar esto se podrían hacer pruebas experimentales, pero por razones que no están en nuestro alcance, pues no fue posible hacer esto. Y a partir de toda la investigación que hicimos y de los datos que obtuvimos, podemos imaginar cómo sería poder hacer un supercapacitor, y también nos dimos cuenta de cómo es difícil comprobar la efectividad de un nuevo producto para que se comercialice. Siguiente, por favor. Y bueno, esto sería todo. Gracias por su atención.